Shalom, hermanos, a todos los que están acá, bienvenidos. Quiero bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo. Quiero bendecirles en el nombre del Padre, a través del Hijo, a través de Yeshua HaMashiach, a través de Jesús, el Cristo. No se asombre, hay una enseñanza que vamos a mirar, porque hay mucho tabú sobre el nombre de Jesús. Sí, ay, si dices Jesús ya estás frito, estás yuca, esa es la palabra que suelo decir. Algún día vamos a hablar sobre eso. Hay mucha gente que no conoce, ¿sí? Entonces, aunque usted no lo crea, en el día de hoy hay gente que no... Y bueno, Yahshua, ¿cómo así? ¿Quién es Yahshua? ¿Cómo así? Entonces a veces nos toca decir Jesús y Yahshua, ¿cierto? Entonces quiero saludarlos, esperar aquí a que muchos se conecten a través de YouTube, a través de Facebook. Hay un hermano que siempre se conecta, yo quiero enviarle un saludo, no sé si lo hice ayer, él se llama el hermano Sneider es que se llama, y ha estado conectándose bastante, quería saludarle, enviarle un abrazo, qué bueno que está ahí conectado viendo las enseñanzas, viendo las prédicas. Acá por Facebook también hay varias personas, bueno, a veces no recuerdo los nombres, pero también quiero saludarlos. Creo que tenemos dos Elsas, que bendito el Padre, hay una Elda también. Hay una María, creo que también. Bueno, quiero saludarles hoy en el nombre del Eterno, poderles bendecir. Y qué bueno que sacaste tiempo para escuchar la palabra del Señor. Lo más importante, para escucharlo a Él. Bueno, todavía no se ha conectado por aquí en YouTube. Hay una oveja muy fiel que siempre se conecta de primero. Vamos a esperar si lo hace hoy. Y bueno, estamos alegres. Estamos alegres. Estamos felices porque el Señor ha sido bueno. Qué tiempo tan bonito de alabanza. Yo no sé si usted sintió la presencia. Yo pude sentirla. Y qué bueno que mientras alabamos usted se meta con el Señor y pueda cantarle y pueda perderse allá en su mirada, perderse con Él, poder hablar con Él y sentir cómo el Espíritu Santo puede llegar hasta lo más profundo de su ser, hasta donde usted tal vez no se imaginaría. Y cómo puede hablarle y cómo puede tocarle. El tema que el Padre me ha puesto en el corazón desde esta semana, por lo general en los temas que miramos, Él suele dármelos durante la semana y pone algo en el corazón y bueno, sobre esto, entonces bueno, ya más o menos voy discerniendo sobre qué debo enseñar y esta semana me habló un poco acerca de esto, un verso que me impresionó mucho y el tema se llama ¿Cómo vencer los deseos y las adicciones de la carne? No hay nada más frustrante, no hay nada más depresivo, agobiador y que provoque ira en cada uno de nosotros cuando somos adictos a cualquier vicio, a cualquier pasión, no solamente de tipo de sexo, de tipo carnal, de tipo así de lujuria, sino también de tipo como por ejemplo de ira. No hay nada como cuando nos airamos y decimos, oh, pero ¿por qué me volví a irar si yo ya había prometido al Señor y si ya había propuesto en mi corazón de que no lo iba a hacer? O porque todavía tengo esta raíz de odio. A ver, hay muchas adicciones, no solo son de tipo sexual, porque no cambio mi manera de hablar, porque siempre tengo que gritar, por ejemplo. ¿Por qué volví a tomar alcohol? ¿Por qué volví a fumar marihuana cuando ya me había propuesto de que no le iba a hacer más mal a mis hijos? Ni a mi esposo, ni a mi esposa. ¿Por qué volví a caer en lo mismo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, me habló algo de eso en esta semana. Y mientras ayer estaba en clase, les cuento que el Padre me permitió estar en algunas clases de conducción. Y mientras estaba en las clases, la profesora dijo algo que me impactó y ahí mismo cogí, lo copié en el cuaderno. Hablando pues de acá de Colombia, yo no sé en su país cómo será, pero hay algo que pasa en Colombia a nivel de conducción, a nivel de tránsito. Y por lo general las personas que vienen del extranjero a Colombia suelen decir que nosotros jugamos literalmente con la vida. En el sentido, estoy hablando de manejar un auto, de manejar una moto, y más por carretera. Y eso lo vi y lo experimenté de verdad con gente que ha venido de otro país. Y entonces la profesora nos está hablando de los accidentes. De hecho nos mostraron un video muy terrible. Anoche lo vi aquí a mi amiga, pero es terrible, yo no lo quise ver. Y cómo por el desorden podemos perder. Entonces en el video va una niña en medio del papá y de la mamá va en la moto
y resulta que el pelito se le enreda en la cadena. Cuando el papá frena, inmediatamente va a sacar el pelo, pero cuando saca el pelo se da cuenta que la niña sale sin el brazo. Fue lo siguiente, y ella dijo lo siguiente: el accidente, yo quiero que copien esto, porque eso lo vamos a pasar al plano espiritual. Un accidente o el accidente no concientiza a la persona. Quien la va a concientizar es la educación. En pocas palabras, la infracción y el peso de la infracción que tú puedas cometer no te va a concientizar. ¿Te va a concientizar qué? La educación. Por eso es que usted ve, y ya lo voy a pasar de un al plano espiritual, que una persona suele pecar, suele tener remordimiento ese mismo día o durante 3 días y esa semana, pero después vuelve y comete el mismo acto del cual ella se lamentaba y se podía golpear el pecho. ¿Por qué? Porque el transgredir la Torá o el juicio que hay sobre la Torá, sobre un hombre o una mujer, no le hace consciente. Usted necesita ser educado ¿por quién? Por el Espíritu. Eso es lo que va a cambiar su manera de vivir. ¿Sí me entendió o no me entendió? Está el borracho y se gastó la plata en la semana, y durante la semana ve cómo sus hijos lloran por comida y cómo a la mujer le toca ir de pronto a matarse todo un día, trabajando en trabajos, valga la redundancia, fuertes, y sin embargo, él a los 8 días, aunque tuvo ese remordimiento y ese cargo de conciencia, él va a volver a hacer lo mismo, porque va a sentir el mismo impulso y él va a sentir el mismo deseo. Eso no le concientiza. Entonces, cuando la profesora dije esto, y usted sabe que muchas veces hemos tratado el tema de la ley, hemos tratado el tema de la gracia y cómo funciona, y el Señor me permitió escuchar esto, y yo dije, wow, a mí me va a concientizar la educación. Entonces, cuando estábamos en clase, llega la profesora y ponía un video así grande en el televisor, y yo me impresioné. ¿Saben por qué? Porque no había, escuche, no sé qué país era, pero era un país donde no habían semáforos ni señalizaciones de tránsito. ¿Y sabe qué, hermanos? Usted se impresionaría. Literalmente yo creí que en 2 segundos ellos iban a chocar. Usted se va a impresionar que no hubo ni un choque. Y la profe nos dijo, mire, escúcheme lo que voy a decir, no hay ley de tránsito, no hay semáforo ni hay demarcaciones en el piso, pero tienen ¿qué? Cultura, educación, y no hay ningún choque. Y yo dije, la tengo. Voy a empezar a aplicar lo que Pablo decía a toda esta norma de conducción. Si es posible vivir sin ley y comportarme con la cultura del cielo. Escuchen lo que acaba de decir. Si es posible estar por encima de la Torá, como dice Pablo, ustedes ya no están bajo la Torá, están bajo la gracia. Es posible hacerlo. Es posible vivir sin ley, sin norma, y esto me voy a dar a entender más adelante, y no pecar, y no fallar. Tal como en el video ella me lo mostró, se me olvidó, quería buscarlo en internet para que mi hermano lo colocara y ustedes lo pudieran ver, como sin semáforo, como sin señales de tránsito, no hubo ni un accidente y había tolerancia entre todos, y no iban suavecito. Y yo me quedé, yo dije, wow. Y la profe me dijo, no hay ley, pero hay educación. Hoy yo le voy a decir a usted como dijo Pablo, porque cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley sin tener ley, ellos para sí mismos son ley. De la misma manera estos conductores de aquel país, sin tener ley, hacen por naturaleza lo que es ¿qué? De la ley de tránsito, porque tienen educación, hay cultura. Le estoy dando un ejemplo porque ya vamos a ver la palabra, hermano Daniel, muy bonito, pero eso es donde está en la Biblia. Déjeme que estamos empezando. Calma. Entonces, vamos a empezar a leer en el libro de Romanos. Ayer vimos Romanos capítulo 9, fue una enseñanza espectacular. Yo me gocé. Lynn, yo me fui a la cama pensando en eso. Yo nunca me había dado cuenta. Si dice que Yahweh va a bendecir, en Isaac te será llamada descendencia, pero de Isaac nació Esaú y no fue escogido.
Entonces no todos los que descienden de Israel son Israel. Los que estuvieron ayer van a poder más o menos comprender lo que acabé de decir. Romanos capítulo 1, 8 versículo 1. Y yo no sé qué adicciones pueda tener usted en esta mañana. Yo no sé si usted está luchando con drogas, con alcohol, pornografía, con promiscuidad, con ira, con gritería. Yo no sé si usted ha vuelto a reincidir. ¿Usted ha vuelto a reincidir? Yo creo que muchas veces hemos reincidido en cosas. Pero Yahweh quiere hacernos hombres libres. Y hoy vamos a ver el secreto. Miren, hermanos, la Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. ¿Qué va a producir vida en mí? Conocer al Señor a través del Mesías. Quiere decir que si no tengo el conocimiento por el Hijo para conocer al Padre, yo no voy a tener vida. ¿Qué es lo contrario a la vida? Muerte. Y hoy vamos a ver qué significa estar en Cristo. Y vamos a ver que no es estar en la iglesia, no es estar con los hermanos. Vamos a ver que la Biblia dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Dice así Romanos capítulo 8 versículo 1. Vamos a empezar. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua, en Cristo Jesús. Voy a repetirlo. Ahora pues, ninguna condenación. Nótese énfasis de Pablo: ninguna condenación. Es decir, contra ti no te pueden acusar ni esto. No hay acusación para los que están en el Mashiach. No dice para los que están en la iglesia. Porque hay personas que están dentro de la iglesia, hay personas que están dentro de la célula, hay personas que están dentro del grupo sin tener que estar en Cristo. El hecho de que asistas a una reunión, a una congregación, a un grupo, no significa que tú estés en Cristo. ¿Me sigue? Para los que están en Cristo, muchas veces creemos que por tener compromiso, por tener responsabilidades dentro de un grupo, dentro de una institución que Yahweh ha permitido para alabar su nombre, para buscar su nombre, ya hacemos parte del cielo. Y no funciona así, no es estar en la iglesia. Dice: para los que están en Cristo, en el Mesías Yahshua. La condenación, escúcheme muy bien, porque una de las primeras armas que el diablo trae al creyente, ¿sabe cuál es? La acusación. Después viene ¿qué? La condenación. Eso lo explicamos una vez en Romano. Y por último viene lo que se llama la separación. El objetivo del diablo es acusarlo, luego condenarlo y por último separarlo del Señor. Y Pablo comienza diciendo: no hay ninguna condenación para los que estamos en el Mesías. Así que la condenación no te puede afectar a ti si estás en el Mesías. Esta es una de las más grandes verdades que debe conocer el creyente. Mediante la Torah, la condenación sí podía llegar. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos como infractores. ¿Alguien de aquí infringió alguna vez un mandamiento? Quiere decir que legalmente podemos ser acusados. Pero para los que están, me acordé de lo que hace mi tía, pero los que estamos en el Mesías, escúcheme bien, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Entonces, hermano Daniel, ¿qué significa estar en Cristo? Hermano Daniel, la verdad es que yo asisto a la iglesia, yo voy los domingos, yo voy los sábados, yo voy a las reuniones, yo me conecto con usted y yo creo que ya estoy en el grupo. Y entonces no es así, no. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Usted tiene que empezar a definir conscientemente, porque si no, el día que el diablo venga con un pensamiento de condenación o acusación, usted va a tener serios problemas. En primer lugar, miremos que el versículo dice estar en Cristo, eso ya lo definimos. No dice estar en la iglesia o en un grupo o en una sociedad. ¿Cómo define Pablo el estar en Cristo? Esta es la definición: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a volver a leer el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Hermano Daniel, ¿cómo me doy yo cuenta de que estoy en Cristo si estás caminando conforme al Espíritu? Y ya le voy a decir a usted qué es caminar conforme al Espíritu y qué no es andar conforme a la carne. Vamos a continuar leyendo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu, oigan hermanos, qué bonito.
¿La ley de quién? Del Espíritu. Pablo la va a definir en Gálatas como el fruto. Aquí lo define como la ley del Espíritu de vida en Cristo. Voy a volver a leer eso. La ley del Espíritu de vida. ¿En quién? En Cristo. Quiere decir que la manera correcta de yo poder estar en el Mesías sin que haya condenación era que la ley del Espíritu estuviera mediante ¿quién? El Mesías. Por eso la ley por sí sola nunca pudo cambiar al hombre. Porque tenía que estar el Espíritu mediante ¿quién? El Mesías. La ley por sí sola no lo iba a poder hacer. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida opera en el Mesías. No opera por sí sola. Esta ley se da en el Mesías, así entendemos que solo la Torá no pudo cambiar al hombre. Sin embargo, mediante el Mesías, el Espíritu dentro de nosotros puede obrar eficazmente. Note eso, puede obrar eficazmente, trayendo vida dentro de nosotros. El Espíritu de vida. Eso es espectacular. Cómo el Espíritu literalmente da vida a una persona. Mire, en 1 Corintios 15:45 voy a leer versos muy poderosos que tal vez no le hemos puesto el énfasis que tenemos que hacer en ellos, o no le hemos puesto el sentido muchas veces y perdemos la gran riqueza. Mire lo que dice. Así también está escrito, Corintios 15:45, primera dice, así está escrito, fue hecho el primer hombre, alma ¿qué? Viviente. Adán fue hecho un alma viviente. Pero miren lo que dice el postrer Adán. Y el postrer Adán, ¿qué fue hecho? Espíritu vivificante. Quiere decir que cuando dice en 1 Timoteo 3:16 que Yeshua fue justificado en el Espíritu, quiere decir que le hicieron espíritu que da ¿qué? Vida. Cuando Yeshua muere y resucita el tercer día, el Padre le hace espíritu vivificante. Quiere decir que todos aquellos que estén en pecados de muerte, quiere decir que todos aquellos que estén sumidos en la maldad, en la iniquidad y en el error, pueden acudir a un Adán. ¿Cuál? El Mesías, porque es el único que puede producir vida donde hay muerte. ¿Qué producía la ley en nuestros pecados y muerte? ¿Qué producía? En nuestros pecados, ¿qué producía la ley? Condenación, muy bien. Mire, si en este momento estuviéramos en los tiempos de Moisés y alguien acabara de cometer adulterio, la ley, aunque es justa, aunque es espiritual y aunque es santa y buena, no podía hacer otra cosa por ese hombre sino dictarle una sentencia, porque es justa y es recta, y ese hombre debía ser por la ley apedreado. La ley no está capacitada, escúcheme bien, para poder dar vida al pecador. Todo lo contrario, le condena y da la sentencia justa. Pero este Adán, y ahora usted entiende por qué él tenía que resucitar y el Padre justificarlo en el Espíritu, porque dice que fue hecho espíritu vivificante. Es decir, que a lo que está muerto él le da ¿qué? Ahora entiende la analogía y entiéndame bien los que vimos los dibujos de la Torá. ¿Qué significa que el Señor levante a Lázaro? O que levantara cuando llevaban muerto al hijo de la viuda de Naín. ¿Qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo? Hay uno que donde hay muerte puede dar vida. La Torá te descalificaba porque es tan perfecta que si eres sacerdote y tenías magullados los testículos o eres enano, ¿sabe qué te hace? Te saca del templo. Y el templo simboliza la presencia. Es decir, es tan perfecto que no queremos ver nada de defecto en ti. Mire cómo es de perfecta la ley tan justa. Y viene el Mesías, este que fue hecho espíritu vivificante, y le dijo al leproso que tenía que estar no solo fuera del templo, sino fuera del campamento. ¿Y sabe qué hace? Lo abraza y lo sana. ¿Qué está dando a entender el Espíritu Santo? El Mesías es hecho espíritu vivificante. En todo aquello, dice Pedro en el libro de Hechos, que nosotros no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, en él somos justificados. Es decir, se nos da vida. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí. Por eso es que yo siempre le digo a la gente: acabaste de pecar, fallaste, te deslizaste.
porque antes de acudir al que te da la vida te alejas de él. Hermano, no hemos entendido. Y entonces el diablo viene con acusación y te dice: no eres digno, aléjate de tu Dios. Y el Señor dice: pero es que si yo le hice espíritu vivificante, ahí es cuando más necesita el pecador venir a Cristo. Se lo voy a decir como lo dijo él. Yahshua dijo: yo he venido, ¿por qué? No por justos. Porque él vino por pecadores. ¿Vio la misión tan tremenda, Link? Quería ver escrituralmente los labios de Yahshua a qué vino. Él vino por los pecadores. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el desierto y se va en busca de la extraviada? Y cuando la encuentra, se alegra y se regocija junto con sus amigos. Este espíritu vivificante es quien le está dando vida a usted en su carne de muerte, en sus fracasos. Es el único que puede devolverle a usted el ser un mejor padre, el ser una mejor mamá, el ser un mejor hijo. Usted dice: yo le he fallado a todos, he fracasado, le he mentido a todos, no cambio mi carácter. ¿Sabe qué? Le presento al espíritu vivificante. Yo no sé si a usted le habían predicado de Yahshua, el espíritu vivificante. Él va a dar vida donde hay muerte, y Él va a dar sanidad donde hay enfermedad, no solo física sino espiritual. En la Biblia habla que Eliseo murió y dice que enterraron los huesos de Eliseo, que tenía una unción tremenda en un lugar, y dice que tiraron el cadáver de un hombre muerto, y apenas tocó los huesos del ungido, ¿qué pasó? Resucitó. El espíritu del Mesías dando vida. Ni siquiera fue la ley, el espíritu, los ungidos. Ven ante el espíritu vivificante. Notemos que es el Mesías produciendo vida en el hombre. Él puede, mediante su espíritu, darnos vida, hacernos partícipes de ella, dándonos de comer del árbol de la vida, del Espíritu Santo. Mire lo que decía el salmista David, para aquellos que les gusta leer en el Antiguo Testamento, en la Torá. Salmo 51:12. David lo sabía cuando él pecó. Por eso dice acá Salmo 51 versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu. ¿Se acuerda que el Señor fue hecho qué? Espíritu vivificante. Y dice: y un espíritu noble o voluntario me sustente. ¿Qué quiere decir David con esto? Él quiere decir: si no está el espíritu que me lleve a hacer por voluntad lo que a ti te agrada, yo no podré estar firme, yo no podré estar sustentado. Sustentar significa hacer que algo se mantenga firme o que permanezca en la misma condición. David le decía: si tu espíritu en mí no me sustenta, no me afirma, yo no voy a permanecer, Señor. Así que voy a pedir dos cosas: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu voluntario, es decir, el espíritu que me inclina, ya lo vamos a mirar, a hacer el bien. Nosotros no hemos luchado bien contra el pecado, y eso me lo hacía entender el Señor. Daniel, ustedes han luchado contra el pecado en su carne. Ustedes están reprimiendo su carne, pero por dentro ustedes quisieran pecar. Eso lo explicamos una vez en el dominio propio. Lo que están haciendo es lidiando con su carne contra el pecado, y va a haber un momento en el que no van a aguantar y van a pecar, porque están reprimiéndola. No la están matando, no la están crucificando. El pecado se mata, el pecado no se reprime. Porque podrás caminar 1, 2 meses, 1 año, 8 meses reprimiéndolo, pero ese lobo o esa bestia va a salir y va a hacer lo que tenga que hacer. Pero si la matas mediante el espíritu, que es lo que vamos a leer, esa adicción, ese cigarrillo, esa ira, entonces estarás totalmente libre del pecado. Una de las peticiones del rey David es un espíritu voluntario. No es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en él obrando para ser inclinado voluntariamente a hacer el bien. Note que es voluntariamente, hay un deseo del espíritu también. En el libro de Juan capítulo 6 versículo 63, uno de los versos más poderosos que me he encontrado, el Señor dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Quién es el que da vida? Así que usted tiene que tener conocimiento de cómo el espíritu le va a libertar del pecado, porque si no, tal vez se encuentre luchando en la carne, y aunque luches en tu carne y te reprimas, para nada te va a ¿qué? Aprovechar. Hermanos, escuchen lo que dijo Pablo: la carne para nada aprovecha. Usted puede ir a Alcohólicos Anónimos y puede mediante la carne y mediante la mente de reprimirse, pero téngalo por seguro que adentro usted no va a ser libre.
Léalo, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que me dará vida. Entonces mire lo que dice el Señor: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Voy a repetir eso. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora entiende que cuando usted empieza a escuchar la palabra, le es más fácil estar de pie. Cuando usted empieza a escuchar las predicaciones de Abraham Pérez, del pastor Juan Carlos Harrigan, del hermano Daniel, de todo el siervo que Yahweh use, la pastora Yesenia Ten, y usted las escucha día y noche, cuando empezaba a cantar la palabra, cantando allá con Doris Machir, y empezaba usted a cantar y a sumirse en el Espíritu, y usted decía: a ver, pero me siento fuerte, siento que algo está pasando en mí. ¿Me sigue o no me sigue? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahshua me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El único que te va a libertar de la ley del pecado y de la muerte no es tu carne, no es maneras. Mire, yo era uno de los que decía esto, y ahí está, hay que saberlo manejar. Yo decía: uno cambia una adicción por un hábito. Yo lo decía y yo lo aplicaba, pero por dentro quería hacer el mal, no era libre. Aquí me dice la Biblia que la ley del Espíritu de vida es la que me va a libertar de la ley del pecado. ¿Qué pasa? Que como creyentes no se nos ha enseñado, entonces no sabemos cómo luchar. ¿Y cómo luchamos? En la carne, aguantando, nos mordemos la lengua cuando tenemos rabia. Y el Espíritu dice: no, yo tengo una manera muy diferente con la cual tú vas a luchar, y yo te voy a enseñar. Si vienes a mí y me escuchas, yo te voy a enseñar. Romanos capítulo 10, ya vamos ahorita a pasar por allá. Mire lo que dice: pero si el Mesías está en vosotros, en ti, si el Mesías está en ti, mire lo que dicen, hermanos: el cuerpo en verdad está muerto. Yahweh nunca la voluntad del Señor fue reprimir al hombre de pecar, cosa que hace ¿quién? La ley. Yo quiero adulterar, pero es que la verdad, si me pego este adulterito, me cogen acá entre dos testigos y me matan en yuca. Y por dentro el celambre, mejor dicho. Reprimir, escúcheme, reprimir, no es libre el hombre. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿qué quiso siempre el Señor hacer con el pecado? Matarlo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que usted tiene la vida ¿en dónde? ¿Dónde tiene usted la vida, hermano que me está escuchando? ¿Y dónde está el Espíritu? Miren este misterio. ¿Dónde está el Espíritu? Adentro mío. Entonces, ¿yo por qué lo estoy buscando externamente? Ojo, porque vamos a aprender cómo lidiar con el pecado. Señor, ayúdame, dame de tu poder, dame de tu fuerza para vencer. Y yo a veces suelo orar eso, y no me he dado cuenta de que el Espíritu está en mí. Entonces tengo que saber cómo, escúcheme bien, el Espíritu que tengo adentro, interactuar y tener comunión con Él para vencer mi carne. Lo voy a volver a leer. Pero si el Espíritu de Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Yo le quiero decir que usted siempre como creyente ha tenido el poder dentro de usted para saber cómo lidiar con el pecado. Lo buscábamos externamente y la Biblia me dice: no, está en ti, está dentro de ti. Está dentro mío el poder. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Estoy colocando las bases y ya después vamos a desenlazar esto. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Ya habían presentado alguna vez a usted el Mesías? El Mesías como el Espíritu vivificante. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Así que si el Espíritu está en ti, la Biblia dice que tú eres un hombre ¿qué? Libre. Entonces, ¿por qué vives como atado y vuelves a recaer? Porque no sabes cómo lidiar con el pecado. Donde está el Espíritu del Mesías, allí hay libertad.
Cuestiónese por qué vivo una vida esclava a este vicio, a este vicio, a este otro, a la gritería, a la envidia, a la falta de perdón, si se supone que el espíritu del Mesías me hace libre. Gálatas 5:24 dice: pues los que son del Mesías Yeshua han crucificado. Hermano, yo soy de Yeshua. Sí, hermanos, amén. ¿Cuántos son de Cristo en esta hora? Todos, amén. Y él dice, los que son de Cristo, miren lo que dice Pablo, estas verdades tan contundentes. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Cuando lleguemos al cielo, yo creo que nos vamos a impactar. Señor, tú eres mi Mesías. ¿Estuviste en mí? ¿Me conociste? No lo que te predicaron los pastores, no, tú tenías que meterte en intimidad. ¿Sabías que estaba escrito en mi palabra que si tú eras mi seguidor ya tenías crucificada tu pasión y deseo? Présteme atención. ¿Qué significa la cruz y el Mesías colgado en ella? ¿Cuál es el simbolismo por el Espíritu Santo? Las pasiones y los deseos del hombre muertos. ¿Qué es otra cosa que ver el Mesías en el madero? Ver cómo el pecado y esta concupiscencia que tanto te ha hecho caer a ti y que tanto te ha golpeado la cabeza y te ha impedido servirle a Dios y cumplirle sus promesas, verla ahí colgada en el madero, matarla. Es decir, te están libertando del pecado. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A qué se refiere Pablo en este verso 25? ¿Usted por qué está parado acá en esta noche? Por el Espíritu. Porque usted era un pecador. Entonces dice que Él nos dio juntamente vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que no se le está enseñando al creyente hoy en día? A cómo caminar en el Espíritu. ¿Escuchó lo que acaba de decir? Una cosa es que Él te dio vida y tú fuiste renovado para arrepentimiento, pero ahora te van a enseñar a cómo caminar en el Espíritu. ¿Me sigue? Romanos capítulo 8, sigamos en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, mire que no lo está diciendo el hermano Daniel, lo dice la Biblia. Porque lo que era imposible ¿para quién? Para la ley. Por cuanto era débil por la carne. Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, el mismo Yahweh condenando lo condenable. ¿Qué te condenaba a ti? La ley. ¿Por causa de quién? Del pecado. Y llega Yahweh y condena al que nos condenaba. Condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Acabo de notar lo que dijo Pablo. Para que la justicia de la ley se cumpla ¿en quién? No vamos tras la ley, ella se cumple en nosotros. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Voy a volverlo a leer y que el Espíritu Santo le dé entendimiento. Mire, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, todos en los tiempos de Moisés, usted va a ver que no podían sujetarse. Y los héroes de la fe eran hombres llenos del Espíritu Santo, dando al Espíritu a entender lo que iba a suceder. Dice, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En quién? En Cristo. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Eso se llama justicia imputada. ¿Cómo así, hermano Dani? Sí, que yo no hice nada para sujetarme a la ley de Elohim, porque yo no fui capaz. Y viene Yeshua en su condición de hombre, Él sí la cumple. Y cuando muere, Él me da de su espíritu para que yo pueda sujetarme ¿qué? A los requerimientos de Elohim. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hermanos, el tener a Yeshua y estar en este nuevo pacto le permite a usted ser cumplidor de la ley sin tener que andar tras de ella.
El mismo ejemplo que le di al principio. ¿Cómo es posible que en un país que no tiene norma de tránsito, semaforización, ni tiene señales de tránsito, cumplen a cabalidad esa ley sin tenerla? Por medio del Mesías, nosotros hemos venido a cumplir los requerimientos de la Torá sin tener que andar tras ella. Por eso dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Quiere decir que el Espíritu está por encima de ¿qué? ¿De qué? De la carne. Y al estar por encima de la carne, está por encima ¿de qué? De la ley. Vamos a ver si me estoy haciendo entender. Yo quiero hacerme entender. No sé si me hago entender. Si de pronto alguien no ha entendido, qué bueno que me diga: Dani, la verdad no estoy entendiendo mucho. Mire lo que le trato de decir. Yo le puse un ejemplo al principio de que aquí en Colombia tenemos semaforización, tenemos demarcaciones de tránsito, tenemos señalizaciones de tránsito, y teniéndolas, ¿sabe qué hacemos nosotros? Infringimos. Hermano, eso es una realidad aquí en Colombia. No voy a hablar mal de mi país, no, sino que es una realidad de que vivimos. Muchas veces se pasa el semáforo en rojo, el bus va de afán y tiene que marcar y se demoró hablando con la vecina, entonces rápido vamos de ahí para abajo. Con ley, teniendo ley, somos hallados ¿qué? Infractores. Que esa ley, si se quita esa ley, imagínense entonces cuántas no serían las infracciones y los accidentes. Es necesaria. Sin embargo, hay un camino más excelente. Por eso le dije, el accidente no concientiza a la gente, lo concientiza la educación. De la misma manera le mostré que hay un país donde no hay, y me mostraron un video donde no hay señales de tránsito y no hay semaforización, y cómo el flujo vehicular fluye libremente y sin accidentes, porque no tienen ley, pero tienen educación. Ellos son ley para sí mismos. De la misma manera Pablo está diciendo: mire, vino el Mesías, murió por nuestros pecados, y el Padre en Cristo, escuchen, en el Mesías condenó ¿qué? El pecado. ¿En dónde condenó el pecado? En el Mesías. De esa manera es que yo, estando en Cristo, es que yo vengo a cumplir la justicia, que es ¿por qué? Por la ley. No andando tras la ley, sino teniendo el Espíritu de Cristo, porque donde está el Espíritu de Cristo, allá hay ¿qué? Es libertad. Es decir, mi mentalidad es de un hombre libre. Ya lo vamos a mirar. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí fue donde el Padre me dio entendimiento y me dijo: ¿sabes cómo vas a vivir por el Espíritu? Porque dice que el Espíritu vivifica. Hermanos, esto es tremendo. Esto le va a ayudar a usted. Dijo Daniel: cuando tú te ocupas de tu carne, cuando piensas en las cosas de la carne, vas a morir, porque la carne para nada te va a aprovechar. Pero cuando empiezas a ocuparte del Espíritu, es vida y paz. Y le voy a decir que diariamente usted piensa más en las cosas de la carne que en el Espíritu. ¿Sabe usted por qué no ha podido vencer el pecado? Porque a usted le falta acercarse al Espíritu. Y lo que yo he experimentado en mi vida, y repito, yo no soy el mejor, yo también he reincidido en muchas cosas, pero le voy a decir algo. Yo he experimentado en mi cuerpo que cuando yo me acerco al Espíritu, y yo sé que es vivir bajo presión y temor y no pecar, pero también sé la otra parte, que es deleitarme cuando yo camino por encima del pecado, que es algo muy diferente. La persona religiosa es aquella persona que por miedo no va a pecar, por miedo a la condenación. No es una persona libre porque en su corazón ella quiere hacerlo. Pero yo me he dado cuenta que se siente más deleite y más placer vencer al pecado y caminar como un hombre libre. Es decir, no es que yo voy a caminar mediante el Espíritu ahí por dentro deseando y reprimiéndome. No, el hombre libre ya mató esa pasión y le gusta y se deleita caminar en santidad y no pecar. Eso es algo totalmente diferente. Entonces, ¿por qué no hemos llegado a ese nivel? Porque nos hemos ocupado tanto en la carne, en los quehaceres y en los afanes de esta tierra. Tengo que ir a trabajar y hay muchas ocupaciones que no hay tiempo para ¿quién? Para el Espíritu.
Pero yo le voy a decir hoy en el nombre de Yahshua que si usted se ocupara en el espíritu más de lo que ha venido ocupándose en su carne, usted sería un hombre libre y tendría vida día tras día, tras día, tras día, tras día. Y no le sería forzoso seguir al Padre. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Hermano Daniel, yo he estado tan afanado, yo estaba haciendo aquello. Sí, te estás ocupando de la carne. ¿Y sabe qué produce la carne? No aprovecha para nada, va a producir muerte. Pero si empiezas a ocuparte del espíritu, ¿cómo? Yahshua lo dijo, las palabras que les he hablado. ¿Cuánto lee usted la Biblia diariamente? ¿Sabe que yo me he encontrado con gente que me dice, Daniel, yo no soy capaz? ¿Sabe por qué no es capaz, Link? Si esa gente se colocara a orar todas las mañanas y comenzara a leer las palabras de Yahshua y comenzara a leer los salmos, créame que empezaría a producirse vida día tras día. Pero no, como tenemos flojera. Yo le apuesto que es más fácil que usted se quede viendo películas de Netflix a que usted diga que tiene tiempo para abrir tan siquiera un capítulo de la Biblia y leerlo con su corazón y orar al menos 15 minutos. Si usted hiciera eso diariamente, usted no sería el hombre que es hoy. Y esa adicción y esa pasión sería muerta, crucificada por el Espíritu. Por cuanto los designios, versículo 7, de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. ¿Está escuchando eso? ¿Quiere usted agradar a Elohim? Tenga fe. Y aparte de tener fe, esta fe va acompañada de ¿qué? De vivir en el Espíritu. Porque los que viven según la carne no le pueden agradar. Mire lo que dice Pablo en el verso 9, y este es el entendimiento. Más vosotros, escuche esto, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. Yahshua les dijo a los discípulos, velen y oren, para que no entren ¿en qué? O sea que es lógico que mientras usted menos ore, entre usted menos lea la Biblia y entre menos usted adore, usted va a estar constantemente cayendo en el mismo pecado. Yo lo he experimentado. Yo he dejado de orar, cuando he dejado de ayunar, cuando he dejado de leer la palabra, me encuentro en la tentación del pecado. Pero déjeme decirle que cuando yo estoy metido en él, cuando estoy orando, cuando estoy ocupándome en el Espíritu, empiezo a desear. Escuche, se ha producido un deseo en mí, y eso es uno de los secretos que el Padre me ha enseñado. Se empieza a producir hambre. El termómetro para medir al hombre espiritual, ¿sabe cuál es? Le voy a decir algo. Cuando usted ve a alguien hambriento, alguien que llega de primero, alguien que está desesperado, hermano, ¿y cuándo es el próximo culto? Hermano, ¿cuándo es el próximo servicio? Hermano, y vamos a hacer una vigilia. Y hermano, ¿cuándo vamos a ayunar? Y esa persona que está así, ¿sabe qué? Empezó a desarrollar hambre porque estuvo tanto comiendo del Espíritu que ya se ha vuelto adicto a la presencia y empieza a desear todo lo contrario a la carne. Entonces ese sí quiere vigilar, ese no se duerme en la vigilia. Y ese quiere que la predicación no se termine. El de la carne está diciendo, ¿a qué horas va a terminar? Que tengo que ir a comer. Hermano, es así, a mí me ha pasado. Ay, ¿cuándo termina este día? Y seguimos en la rutina porque tenemos que salir, hay que pasear, tengo que trabajar, tengo que ir a las clases. Y el del Espíritu, ¿sabe qué está diciendo? ¿Cuándo vuelve el próximo sábado? Para que este hermano me predique la palabra y mi espíritu sea lleno. Y yo volver a llorar delante de mi Dios. Y yo volver a llenarme delante de mi Dios. Está esperando que termine el culto para irse a la casa, ¿sabe qué? A orar y a tener sueños y visiones. El Señor me enseñó hace algún tiempo y me dijo, Daniel, así como la carne tiene deseo, así mismo mi espíritu tiene deseos. Y cuando logres ese nivel de tener tanta hambre por mí, vas a empezar a desear por mi espíritu. Estarás en otro nivel donde no querrás nada con tu carne. Y aunque ella te pueda tentar, y claro, aunque te va a hacer, vas a estar en carne y de tentación, pero también vas a desear por mi espíritu. ¿Acaso no decía David, aún mi corazón y mi carne te anhelan? Imagínense cómo estaba deseoso su espíritu, que llegó al punto de llevar la carne, que es de pecado, a anhelar a Dios. ¿Quiere caminar en ese nivel? Ocúpese en el espíritu diariamente. Lea la Biblia, ore, escuche a Doris Machir, bueno, la que usted quiera escuchar. Hágalo y usted verá cómo ese odio que tiene en el corazón se va a ir.
¿Cómo esa gritería se va a ir? ¿Tiene usted amargura en el corazón? ¿No ha podido perdonar? Empiece a hacer eso para que vea lo que va a hacer el Espíritu. Te va a producir vida. Porque una cosa sabe hacer el Espíritu Santo, y es donde hay muerte, producir vida. Por eso el diablo lucha diariamente, solo una cosa: que tú no tengas contacto diario con el Espíritu Santo, porque sabe que entre más te separe del Espíritu, más logrará tener cancha en tu corazón. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Mira el poder del Espíritu, tiene tanto poder, por eso es dinamita en griego, dunamis, así está en griego, poder. Es tan tremendo que puede incluso llevar a la misma carne y la va a vivificar. Va a vivificar lo invivificable. Este cuerpo de carne, el Espíritu Santo, en aquel día lo va a transformar en un cuerpo no de pecado. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos, no a la carne. Y mire, y usted más le invierte a la carne. Hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice Pablo. Porque si vivís conforme a la carne, y cuando yo miré esto, yo dije: Señor, ten misericordia de mí. Porque si viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Yahweh, en el día que nos presentemos delante de Él, nos va a decir: Señor, no pude perdonar. Él va a decir: no, porque mi poder es tan grande que yo te lo di, que con mi poder tú hubieras hecho morir esa obra en ti. Negligente. Estás subestimando mi poder, porque cuando aumenta el pecado, mi gracia, mi espíritu va a sobreabundar. Así que si no lo hiciste, fue por tu negligencia. Voy a volver a leer el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo las hago morir? A través del Espíritu, lo que le acabo de decir. ¿Cuánto lee la Biblia usted diariamente? ¿Cuándo se cierra usted con el Señor? ¿Cuántas alabanzas está colocando usted continuamente en su casa? O si yo voy a su casa, escucho más películas que alabanza. ¿O cuánto usted se mete en la noche a orar? En las mañanas usted se levanta a orar. Cuando va a hacer ejercicio, se pone ahí la música que le dice: límpiame, Señor. ¿O qué está escuchando usted? Está colocando usted: Señor, te exalto, eres todo para mí. Pareciera un chiste, pero le voy a decir algo. Si usted hiciera eso, usted estaría vivo hoy. Mas si por el Espíritu hicieis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu, hermano, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso usted tiene que motivarse. Yo le enseñaba una vez a unos hermanos, ¿sabe por lo general yo qué hacía antes de orar? Yo me colocaba un video de 5 minutos de esos predicadores ungidos que tenían una relación, y yo me encontré con el Señor en el monte y bajó un ángel. ¿Y yo qué? Yo entraba a orar, vea: Señor, ¿dónde estás? Sí. Al otro día colocaba una de las canciones que más tocaban en mi corazón: Eterno Dios, el gran yo soy. Y cuando iba a orar, entraba listo. ¡Pah! Pero a veces también entraba así como: hay que cumplir. Señor, te doy gracias, pues ya llegó la noche, ya ocurrió esto, aquello. Entraba de muchas maneras. ¿Me ayudan por favor con esto? Entraba de muchas maneras, pero aprendí a motivarme. Aprendí a que tenía que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, ¿cómo? Voy a darle alimento a mi espíritu. Y empezaba a ver esos sueños, esas profecías, cuando se levantaban esos hombres de Elohim, esas sanidades, y empezaba mi espíritu a querer, a desear, y entraba a orar y me motivaba. Versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son los hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gálatas 6:8 dice:
Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Hermanos, no sigamos sembrando para la carne. No sigamos sembrando para los deseos de nuestra carne. Empecemos a sembrar para el Espíritu. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu que va a segar, vida eterna. Cuando yo leí este verso, yo dije, wow, si yo todos los días empiezo a sembrar para el Espíritu, orando, leyendo la palabra, renovando mi conocimiento y mi entendimiento en el Padre a través del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que le dije al principio, si empiezo a ser educado por el Espíritu Santo en comunión con Él, voy a cegar algún día algo que se llama vida eterna. ¿Quiere decir, hermano Dani? Sí, quiere decir que cada creyente hoy puede decidir qué va a cosechar en el día de su salvación. Si vida eterna o muerte. Usted mismo está siendo responsable por su salvación. ¿Qué quiere cegar? Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Ve la importancia del conocimiento? Hermano, ¿cómo mato la carne? ¿Cómo mato esta adicción que me está ganando? Métale palabra, con revelación. Dígale: Señor, háblame, revélame este verso, ¿cómo lucho? Porque la palabra va a ser el arma para luchar. Hemos dado muchos versos en todas las predicaciones con los cuales usted puede luchar por revelación. Conforme a la imagen de lo que creó. ¿Pero cómo? Hay que renovar mi conocimiento. Hermanos, si tú no renuevas el conocimiento en tu espíritu, en el espíritu de tu entendimiento, no vas a poder vencer esa adicción que tienes. Lea la palabra y dígale al Padre que a través del Espíritu Santo le revele un rema, que llamamos en el cristianismo. Le revela una palabra revelada tan profunda de que usted pueda con esa palabra contrarrestar el pecado. Eso se le dará en intimidad con el Espíritu Santo, en oración, en momentos de exaltación. Eso sí va a ocurrir, eso sí va a suceder. Versículo 11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Elohim, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, sopórtense en unos a otros y perdónense en unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como el Mesías os perdonó, así también háganlo. Renueve su entendimiento. Mire, una de las cosas que me ayudó hace muchos años a vencer un pecado fue cuando yo escuché al predicador Cash Luna y él dijo: si tú sientes placer, me recuerdo esa predicación, si tú sientes placer al pecar, tú tienes que descubrir qué se siente y el placer que se siente al vencer el pecado. Hermano, esa palabra como que el Espíritu Santo la tomó y me la puso acá. Y yo dije: ¿qué acabo de decir este hombre? Y desde ese momento, ¿sabe qué empecé a hacer? Yo empecé a orar y a decirle a Dios: Dios, yo quiero saber qué es ese placer que se siente al uno vencer el pecado. Señor, yo quiero conocer qué se siente vencer esto que tanto me ha bofeteado y que ha sido un Goliat para mí. Yo quiero conocer qué se siente vencerlo. Señor, ¿puedo encontrar deleite? Y empecé a orar así. Y fue una de las palabras más poderosas que me ayudó a vencer y a caminar en santidad. Y aprendí que caminar en santidad es un camino ¿qué? Placentero. Da deleite. Aprendí que es deleite caminar en santidad. De la misma manera, un verso bíblico, el Espíritu Santo, una frase puede atraerla a usted e impactarle de tal manera que usted pueda vencer su pecado. Puede traerle una frase por la palabra. Hay un verso que me ha ayudado mucho y está en el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4, y creo que hice él mención anoche. Para usted caminar en el Espíritu, usted tiene que ser un hombre de fe. Y ser de fe es que usted, mejor dicho, sea el mega recontra archi hombre que él mismo cree y usted para la lluvia. No, yo tenía ese concepto, por eso que una vez en ridículo con un amigo. Delante de él iba a parar la lluvia y antes se alargó un pobre aguacero, porque creía que era el concepto de fe. El muchacho aquí presente puede dar testimonio de eso. Se rió de mí toda esa semana. Escúcheme muy bien. Hasta que entendí que ser un hombre de fe, ¿sabe qué es? Ahí creo que el hermano Yehezkel lo ha colocado para nuestros hermanos en el chat. Libro de Habacuc,
capítulo 2, versículo 4. Sí tiene que ver con la fe. He aquí el orgulloso, que su alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por la fe, vivirá. Una de las cosas que el Señor trató conmigo y ahora me está renovando en el entendimiento para poder vencer mi carne es: Daniel, tú eres justo. Señor, yo soy justo, pero es que yo no camino tan en santidad como otro siervo. Ey, bájele. Usted es justo porque mi hijo pagó lo que usted tenía que pagar, entonces ya usted es declarado justo. Alguien más le pagó su deuda. Ya no tiene deuda usted con el banco, ya no tiene deuda usted con la tienda. Usted es justo porque mi hijo pagó. Escúcheme bien lo que va a decir. De aquí en adelante tú vas a empezar a vivir por fe. Escúcheme muy bien. Mas el justo por la fe vivirá. Y en ese preciso momento fue donde él me enseñó lo siguiente: Daniel, si quieres vivir, tendrás que creer en mí y apartar tu mirada, lo dije anoche, de tus errores, de tus fallas, y empezar a creerme que yo soy tu salvación, que yo soy quien te redime. Le voy a decir un consejo que me dio un hermano. Mire, y abriendo un poquito el corazón. ¿Cuántos de acá han tenido adicciones? Levanten la mano. Los que han tenido adicciones. Una adicción puede ser la comida, una adicción puede ser los malos gritos. Hermano, yo he tenido adicciones muy serias. Mire, están los dos extremos. Porque yo me acuerdo que un hermano acá entre nos me dijo: pues Danielito, el Señor conoce su condición, mi hijo, y usted es joven y tiene las hormonas en alta, el Señor no lo va a juzgar por eso. Pero me acuerdo que hubo otro hermano, porque hay muchos consejos que tú vas a recibir y gente te va a hablar. Y un hermano me dijo, porque yo tenía una lucha muy fuerte. Y esa fue otra palabra que me marcó. Estamos hablando que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estamos hablando cómo vencer una adicción. Y me acuerdo que un hermano me dijo: Daniel, tú estás joven. Y me lo dijo indirectamente, no quiso llegar al punto. Y me acuerdo que llega y me dice: Daniel, pero aún después de haber fallado, incluso en el mismo lugar donde estuviste, donde estés, póstrese de rodillas. Y si en tu corazón no está el hacerlo, llora. Porque le voy a decir una cosa es que usted se entregue al pecado y usted no tenga conciencia y usted peque. Pero yo le estoy hablando a todos aquellos que hoy hay algo que los está ofeteando y ellos dicen: pero es que yo no quiero hacer esto, es que yo no quiero, pero es que me puede mi carne, yo no quiero. Estamos hablando cómo vencer eso. Porque si tú no quieres, significa que el Espíritu está aquí dentro de ti. Porque si tú no quieres pecar y si tú no quieres hacer eso, Pablo decía: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Así que yo apruebo que la ley es buena y apruebo también que hay una ley de pecado en mis miembros, porque yo no quiero. Ya su mente había sido renovada. Y yo comencé a hacer lo que él me dijo. Eso fue hace como unos ¿sabe cuántos años? Unos 18 años. Y yo empecé a hacer eso. Pero no había aprendido la otra parte, que tenía que empezar a caminar en el Espíritu. Entonces, claro, yo iba a la iglesia el domingo y me humillaba. Y mejor dicho, pero el lunes a relajo, jugar fútbol con mi hermano David, con Jonathan a hacer ejercicio en la semana, a escuchar uno que otro rock. Y empezaba en la semana, claro, hermano, mi espíritu no lo estaba avivando. Entonces, como estaba viviendo más en las cosas de la carne, ¿qué pasaba? El miércoles volví a cometer la misma infracción. Entonces el diablo me decía: Daniel, Satanás, sí. Él me decía, Daniel, vea, la verdad usted no nació para esto, hermano. Mira que usted no ha podido. Esa es la realidad, ríndase usted, es que usted no va a ser salvo. Su destino no es eso, usted no fue predestinado para salvación. Y yo empecé a escuchar esa voz. Entonces después fue que el Padre comenzó a tratar con mi vida. Comenzó entonces, como vio que no quería hacerlo, entonces comenzó a apretar el tornillo. Y una de las cosas que me llevó a conocer el deleitarme en Él, comenzó con el miedo. Porque muchas veces Dios te va a empezar a hablar en visiones y te va a decir: no me gusta cómo estás andando, estoy enojado contigo. Y sin yo darme cuenta, ese temor que había
que había puesto en mi vida me llevó a buscarlo más. Y cuanto más lo busqué, ¿sabe que empecé a darme cuenta? Que mientras más buscaba al Señor, más el Espíritu comenzaba a vivir en mí. Y que lo que antes me costaba un montón, ahora me costaba menos. Y empezó el Espíritu a enseñarme, y hoy aún más, a cómo matar la carne en mí. No reprimas el deseo. Ven y acércate todos los días al Espíritu. Ocúpate, esa es la clave del día de hoy. ¿Cómo van a vencer ustedes la adicción, hermanos que me están escuchando? Cuando se ocupen en el Espíritu. Y voy a terminar con ese verso, Romanos capítulo 8. Versículo 6 y versículo 7. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente, en lo que usted piensa, pero la mente puesta en el Espíritu y vida es paz. Por eso le digo, desarrolle una vida de oración, desarrolle la lectura de la Biblia, desarrolle escuchar testimonios y palabras, ocúpese en el Espíritu. Versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la ley de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no le pueden agradar. Sin embargo, ustedes no están bajo la carne, sino bajo ¿quién? Bajo el Espíritu. ¿Cómo va a vencer usted la carne y esas adicciones? Sencillo. Empiece a ocuparse del Espíritu. Desarrolle intimidad, desarrolle relación con Él, desarrolle intimidad con el Espíritu del Señor. Lea la Biblia. Dígale: Señor, dame una palabra rema, dame un verso que me dé la fuerza para poder combatir este pecado. Y mientras más te acercas al Espíritu, más vas a ir viendo cómo te pareces a Él y eres transformado en la misma imagen del Mesías, como por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Pero para eso necesitas ocuparte en el Espíritu. Cuando dejas al Espíritu, tan siquiera por un segundo, por un minuto, empiezas a caer. Señor, gracias por esta mañana tan especial. Gracias por los hermanos que estuvieron hoy acá. No sé a cuántos jóvenes, a cuántos hombres, hermanos o hermanas puede ayudar este mensaje. Señor, más allá de que nos libertes, más allá de vivir, de pasar de muerte a vida, necesitamos también, Señor, aprender a caminar en el Espíritu. Y si vivís por el Espíritu, caminad también por el Espíritu. Señor, revela a cada familia, a cada persona que me ha escuchado cómo caminar en el Espíritu para ser libre de las adicciones que lo atan y que en este momento les están presionando de una manera tan profunda que ellos no ven salida, y ellos ya el diablo les mintió y les dijo que no nacieron para servirte. Están tan atados y tan sumidos en esos placeres, Señor, que dicen: de aquí nadie me puede librar. Muéstrales hoy que hay una norma, hay una regla por el Espíritu, hay una educación que los va a liberar de ese pecado, y es ocuparse del Espíritu. Enséñales a cómo ocuparse del Espíritu. Enséñales a cómo desarrollar, Señor, el orar, escuchar alabanzas y diariamente estar conectados, no religiosamente, sino por tu Espíritu. Yo pido que rompas esas cadenas ahora en el nombre de Yahshua, Señor. Rompe esas cadenas, pero sobre todo, edúcales, Espíritu Santo. Edúcales, Espíritu Santo. Los accidentes no concientizan a la persona, pero la educación del Espíritu te hará libre. Permita que el Espíritu que ha sido puesto dentro de ellos les eduque para saber vivir como hombres libres, apartados del pecado, apartados de la maldad, Señor. Muéstrales cómo hacerlo, porque ocupándose en el Espíritu van a ser vencedores y van a saber el placer que se siente vencer la carne que caer en ella. Pido perdón, Señor. Cualquier rienda suelta, cualquier placer y deseo, Señor, a los cuales muchas veces nos rendimos, Señor. Sobre todo, perdón por no ocuparnos en el Espíritu, porque ahí empezó nuestra caída. Cuando dejamos de tener intimidad contigo, cuando dejamos de mirarte a ti, cuando dejamos, Señor, de ocuparnos en Él. Te pedimos perdón y te pedimos renovación en esta mañana para muchos que me están escuchando, líderes, pastores, profetas, maestros y niños, que están diciendo: ayúdame, Señor, porque estoy tan sumido que no soy capaz. Que se les presente el Espíritu vivificante, aquel que puede dar vida donde hay muerte, sanidad donde hay enfermedad, donde puede dar alegría donde hay tristeza.
que se den cuenta que ese espíritu está dentro de ellos. Vivifícanos según tu palabra, Señor. Educa a tu pueblo, Espíritu Santo. Han escuchado esta enseñanza, pero tú les educarás después de que salgan de este lugar. Trae qué canciones, qué predicaciones, qué lectura de la Biblia les ayudará para ser fuertes y fortalecidos en el hombre interior. En el nombre de Yahshua, amén. El Señor le bendiga. Si usted se ocupa en el Espíritu, déjeme decirle que usted va a ser un vencedor. Ahí está la clave, amén. Yahweh los bendiga. Si nos vemos esta tarde con la ayuda del Padre, tipo 4 de la tarde, vamos a estar con todos ustedes para seguir aprendiendo la palabra del Eterno, amén. Bendiciones.